vamos a hablar de inmobiliaria con la que más sabe de eso, la montra, Elizabeth Martínez, con ustedes desde al mediodía. Yo sé, pero yo estoy permitiendo que Elizabeth sea la que inicie su segmento, porque este segmento es de Elizabeth Martínez. Ay, mi madre, les cuento que no es tan así, ¿no? Porque a mí don Charlie a veces me reta y me manda cosas. Y esta vez con eso que me envió, yo dije, sí, don Charlie, no se preocupe. ¡Pah! Y traje al que sabe. Porque lo importante es saber quién sabe. No, entonces yo lo traje. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que don Charlie nos trajo. Me invitó a que abriera con relación a las constructoras que financian proyectos y que ayudan muchísimo a que el comprador, de una manera u otra, pueda tener la oportunidad de comprar sin tener ese financiamiento hipotecario de los bancos, que a veces son altas las tasas, etcétera. Y entonces yo traje precisamente a Mélido Marte, quien es mi broker, mi amigo de muchos años, y básicamente, Mélido, vamos a entrar de una vez a la conversación. Bienvenido. Gracias. Y la idea al equipo de Al Mediodía. Muchas gracias. Mélido, déjame hacerte, gracias por estar aquí, Mélido. Ya es habitual la presencia de Elizabeth. Pero lo que más me llamó la atención a mí, porque no deja de ser un cambio, quizás ha sido una transición que uno desconoce porque no está en el negocio, no está metido ahí adentro, pero me sorprendió mucho la información y quería datos concretos de los que están dentro del negocio. Que los constructores, que las constructoras, me imagino que con disponibilidad, con capacidad financiera, con ahorro, ¿verdad? Sí. Estaban sustituyendo a los bancos. Eso fue como lo que me rompió el caco. Digo, hay que hablar de esto, pero con gente que sepa la realidad del tema del financiamiento de las viviendas en la actualidad. Pero ese financiamiento por parte de constructores no se da aquí. Ah, ok. No se da aquí, básicamente porque las constructoras están aquí estructuradas para construir y vender, no para administrar crédito hipotecario. El crédito hipotecario está muy normado por la ley 189-11 sobre fideicomiso y mercado hipotecario, y también por la ley, por el Código Monetario y Financiero. Es un tipo de financiamiento muy estructurado. La ejecución de la garantía es no previsible en el tiempo. Tú sabes cuándo inicias un proceso de ejecución, pero no sabes cuándo termina, ni cuál va a ser el costo. Y lo hace un crédito muy sofisticado y por ende queda limitado a la banca formal. Los terceros se les complica entrar. Y precisamente ese es uno de los cambios que ojalá hubieran en el sector inmobiliario para que fluya el financiamiento. Ese libro que le acabo de entregar a don Charlie, gracias, El pequeño empujón, escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein, ganadores del Premio Nobel de Economía en el año 17, pues habla de cómo una serie de decisiones pueden dirigir en un sentido u otro un mercado, una sociedad, un grupo. Y República Dominicana, el 9 de noviembre de 1964, pues promulgó la ley 483 sobre venta condicional de muebles. Supongo que recuerdas aquel eslogan, cuenten los Austin. Claro. Claro. Pues, cuenten los Austin, los carros del transporte público en los años 60, antes y después de la revolución, que dicen que todos los trajo Donald Reed Cabral. Efectivamente. En paz descanse. Sí. Sí, tú y yo éramos más o menos de esa época. Yo me monté en Austin. Sí, no. Sí. Pues
Me voy a atrever a decir algo. Esa fue una ley revolucionaria. Cuidado si con consecuencias más importantes que la misma revolución de abril en el tiempo. ¿Por qué? Porque enseñó al dominicano, en términos generales, a tomar prestado. Usted va a cualquier tienda de muebles o electrodomésticos o a cualquier distribuidora de vehículos o dealer y usted sale con el bien que desea adquirir. Sin mucho papel. No, Sin mucho papel. probablemente con la cédula, firmando un pagaré. Esa ley que fue promulgada por Donald Rick Cabral, pues puso la posibilidad de adquirir un crédito fácilmente en manos de casi todas las familias. Usted puede ir a cualquier casa, hablando de nuestros barrios marginados, debajo del puente, por decirlo de una forma bien coloquial. Y usted encuentra un televisor de 75 pulgadas, una nevera, un aire acondicionado, un aire acondicionado, lavadora y hasta secadora. Efectivamente. Juego de habitación. Producto de esa ley. Producto de esa ley. Sin embargo, el dominicano sabe coger prestado. Sin embargo, la ley, los hacedores de políticas públicas no han llevado eso mismo a la producción de crédito hipotecario. En conclusión, financiamos las importaciones, más lo que tiene valor agregado local, que es la industria de la construcción, dificultamos al máximo su financiamiento. Entonces el acceso a la vivienda es sumamente difícil para la gran mayoría de los dominicanos. Sí. Y quiero poner en ese orden un ejemplo. En un estudio que hicimos cuando se inició el proyecto Ciudad Juan Bosch, resulta que el 70.1% de las personas que tenían el interés de adquirir una unidad en ese proyecto, la banca, y no por culpa de la banca, sino por la estructura legal que tenemos, declinaba. Tuvo que rechazarlas. Tuvo que rechazarlas. Entonces, mientras no haya un cambio en el marco legal de las hipotecas que eventualmente pueda igualarlo, porque no es dificultar el acceso al crédito ahora de mobiliario, no, al contrario, es igualar el acceso al crédito hipotecario como a la adquisición de muebles y vehículos y electrodomésticos. Entonces, cuando usted, eso hace que los promotores, a diferencia de otros países como México, Estados Unidos, que es el número uno en eso, y otros países de Canadá, ahora Argentina, no conozco el marco legal de la adjudicación o la ejecución de garantías de esos países, pero evidentemente es fácil porque los terceros pueden financiar la adquisición de inmuebles vía el crédito hipotecario. Y ¿tú tienes alguna pregunta? No, por favor. No, adelante. Elizabeth, pregunta tú que yo no quiero preguntar. No, porque vi que levantaste la mano. Estaba haciendo así. Bueno. Que no se bañó. Entonces, qué interesante la conversación. Y yo imagino que la audiencia debe estar haciendo así, asintiendo. Tú vas a una feria Expomóvil de cualquier banco. Una feria. Sale montado. Y tú sales montado en una Lincoln
Atención, Villanueva. El anuncio gratis. Voy por ahí. Tú sales en una Cadillac. Atención, Marleta. Anuncio gratis. Que vale 8, 9, 12. Sales en una Lexus. Marcial Narri. Gratis el anuncio. Una Lexus 600. Que vale 10, 11 millones de pesos. Y te la llevas. Entonces, para una casa... Y al doblar la esquina pueden chocarla. Así es. Sí. Para una casa, eso es en conclusión lo que tú estás diciendo, más o menos. Para una casa que vale, un apartamento que vale 6, que vale 7, que vale 8, que vale 5. Que se va a quedar para toda la vida. Claro, te la ponen en China y de ñapa en Irán. Además. Efectivamente, y hay que hacer previsible la ejecución de la garantía en el crédito hipotecario. Aquí no solamente tenemos déficit de vivienda, que más bien es déficit cualitativo. Porque no es que hay gente en la calle durmiendo, a excepción de los indigentes. Lo que necesitamos es una fábrica efectiva de crédito a los bienes de capital. La vivienda es un bien de capital. Eso también, el hecho de tener este marco legal, ha hecho que de los 3.5 millones de familias que según el censo hay en la República Dominicana, y de las cuales hay 2.3 millones que su vivienda está sobre un terreno carente de título, o sea, ese es un ocupante irregular de donde está su vivienda, pues ese marco legal impide que eso que convierte esos inmuebles ocupados irregularmente y esas construcciones en terreno de otros, pues se convierta en un capital muerto. Esos inmuebles, esas personas no pueden acceder o tienen dificultad de acceder al mercado hipotecario y no pueden, por ende, regularizar la tenencia de su propiedad y no pueden sacarle valor a lo que ya tienen invertido ahí. Te entregué junto al libro de El Pequeño Empujón, un estudio que nosotros hicimos hace un par de años en uno de los barrios donde 329 familias. En Sánchez Isabelita. Sí, Papacito. pues tienen su casa construida en un terreno que no les pertenece. Y que tiene dueño, que no es el Y Estado. que no es el Estado. Y que no es su familia ni nada. No. O sea, construyeron ahí a la loquera. Efectivamente. Invasores, Hubo invasores. Se Y llaman eso- ocupas también. no quiero decirle ni ocupas ni invasores. Perfecto. No. Son ocupantes irregulares de un terreno. Sí, ¿no? Hubo circunstancias históricas que provocaron una explosión demográfica en nuestras ciudades, sobre todo a partir de la caída de la dictadura. Es decir, hubo una migración a la ciudad y esa gente vinieron a ocupar un lugar. En las afueras de lo que era la ciudad de Santo Sobre Domingo. todo en la parte periurbana. En los centros tiende a haber una mayor regulación de la tenencia de la tierra, pero en la parte periférica no. Entonces, yo quiero que ustedes vean la calidad, el nivel de inversión
que han hecho esas familias en un terreno que no es propio. Así mismo. ¿Qué pasa ahí? Ni el Estado puede cobrar impuestos, ni esas familias pueden legar adecuadamente esos activos que tienen. El dueño de la nuda propiedad, el nudo propietario, como técnicamente se le dice a quien posee el título, está imposibilitado de sacarle provecho a su título, y el usufructuante no puede ni vender, ni hipotecar, y al no poder vender, ni hipotecar, ni legar ese inmueble que efectivamente es de él, porque nadie pone en discusión que esa casa es de la familia Que está ahí. que está ocupándola, pues no puede, por ejemplo, ir a un banco, tomar prestado, financiar la educación de sus hijos, resolver un problema de salud, iniciar un nuevo negocio, mejorar su propia vivienda. Entonces, nosotros estamos atrapados, oigan bien el número que dije, 2.3 millones de familias, es decir, 2/3 partes de las familias dominicanas, que coincide con el nivel de informalidad de nuestra economía en términos generales, pues están fuera del mercado, con todas las consecuencias que eso conlleva. Sí, porque hay unas letras pequeñas ahí, y usted me puede corregir, que cuando la gente está en ese estado, se abre una ventana a un desorden bastante grande, porque, lo digo, yo viví parte de ese tiempo, de eso que usted menciona, de esa informalidad, y tú puedes ver cómo la gente de repente van a hacer un desalojo, y en esos supuestos desalojos no solamente desalojan la casa como tal, sino que desalojan muchas otras cosas, y en muchos otros lugares que lamentablemente va más allá incluso de lo permitido y de la ley. Entonces, el problema aquí no solamente radica en lo que no puede hacer la persona que está dentro, sino también en lo que le pueden hacer amparado supuestamente en un derecho por yo portar el título, que eso también es bastante peligroso. Bueno, gracias a Dios eso no es tan cotidiano, pero sí es importante llamar la atención en los hacedores de políticas públicas. El populismo, es decir, vamos a ver, hay un marco legal que sobreprotege el derecho a la vivienda más allá del sentido común. Me explico. A mí me pueden desmontar del vehículo en un semáforo si lo dejé de pagar. Te apean. Si dejé, no es un derecho yo tener un vehículo. Sí. Me pueden ir a incautar la nevera de mi casa donde yo guardo los alimentos de mi familia si yo dejo de pagar el pagaré. Que le dejan el sancocho a mitad mucha gente por la que le estufa. Exacto. Entonces, nadie se atrasa, o son pocos los que se atrasan en ese tipo de financiamiento. Ahora bien, el de la vivienda lo complican porque real y efectivamente es un derecho tener un techo. Entonces, los hacedores de la autoridad protege más allá del sentido común ese derecho a tener un techo propio. Entonces, cuando se va más allá, viene la situación en la cual estamos envueltos como mercado, como sociedad, de que no hay quien preste o no hay todos los actores necesarios y suficientes para rescatar ese capital muerto que tenemos como economía, ni que todos tengamos
la facilidad de acceder a un techo digno mediante el financiamiento hipotecario. Mélido, reconociendo tu trayectoria, experiencia, recomendación final. Y déjame decirte antes de que te agradezco infinitamente, porque recuerdo una vez en una conferencia que leí por ahí perdido un caso, porque ellos tratan casos, un caso que me lo aprendí, pero fue buscando ahí una vez en una conferencia y me tocó a mí hacer una introducción. Y recuerdo que hablé del pequeño empujón sobre un caso que ellos cuentan de lo que costaba la limpieza de los baños de los aeropuertos, porque los hombres orinaban más afuera que adentro. Y eso era swapper y detergente, swapper y detergente. Y se le ocurrió la genial idea a un consultor de ponerle una hormiguita pintada a los orinales. Y desde que los hombres llegaban, cogían su pistolita, su fusil, su rifle, dependiendo, a matar la hormiguita. Somos seres simples. A matar la hormiguita. Increíblemente, significativamente, se redujo el desperdicio, lo que caía al piso, y bajó con un simple empujón, pequeño empujón, bajó el costo de detergentes, de más horas, de todo. Eso sí lo recuerdo. Pero no por sino por Thaler, lo recuerdo. La recomendación final. Son muchas, empezando por cambiar el marco legal de la adjudicación de la garantía, igualarla a la mobiliaria, esa es una. La garantía, igualarla a la mobiliaria. La ejecución de la garantía hipotecaria, igualarla a la mobiliaria. Sacar a una persona se dificulta muchísimo. Eso traería capital, haría que las constructoras puedan directamente financiar a los adquirientes. Y hay muchas medidas que se pueden tomar. Eso permitiría la titularización de las hipotecas, un mercado secundario, que haya circulación del capital para el financiamiento de la vivienda. Los actores del sector construcción tienen que cambiar el chip. No es facilidad para la construcción. El problema no es la construcción. El problema es el acceso al crédito. Y no es bajando de vez en cuando los intereses. No. Precisamente en los barrios, yo he visto contratos de personas que simplemente tienen el interés de regularizar la tenencia del terreno que ocupan, que pagan 36, 40% anual de interés. Entonces el problema no es la tasa de interés, es que haya un marco legal que haga accesible el crédito hipotecario y facilitando la ejecución de la garantía, y entonces entrarán todos los capitales a financiar la vivienda y se pondrán las tasas de interés, no por un estímulo del Banco Central, sino como hacen las mismas casas distribuidoras. Las mismas casas distribuidoras financian las tasas de interés, subsidian las tasas de interés. Por eso es que tú ves que en una feria de vehículos te ponen tasa de un dígito. Sí, sin dudas. Entonces, eso, cambiando el marco legal, podemos tener iguales condiciones para el sector hipotecario. Muchísimas gracias a Mélido Marte, el líder mayor aquí de RE/MAX en la República Dominicana. Y ahí más adelante tendremos una conversación súper interesante, porque supuestamente se está hablando de que RE/MAX es inteligencia artificial y RE/MAX. Bueno, sí, gracias a Dios, eso es principalmente fuera, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Comienza, pero
llegará. Mientras en nuestro país todavía nosotros tengamos la independencia de la Dirección de Impuestos Internos, que hay que recorrer todavía con papelitos. Se necesita el ser humano. Se necesita el ser humano. Mientras nosotros tengamos que hablar con una persona, porque se trabajan más los miedos que otra cosa, por más inteligencia artificial que exista. No, claro, Un claro. ser humano cuando va a invertir en su vivienda necesita Emociones. otro ser humano. Pero en la parte de la inteligencia artificial y todo eso, eso lo que va a hacer es que va a organizar. Pero todo eso llegará en su momento, porque insisto, mientras en nuestro país nosotros no tengamos el orden, que para ir a pedir un estado jurídico del inmueble se pide hoy, te lo entregan en la semana y en ese trayecto una persona puede volver a meter una hipoteca, que no es algo de manera automática, no está buena. Gracias, Mélido. Gracias, Elizabeth. Cuando regresemos, nada, el mundo de los deportes. Vamos a cerrar hoy. Pero los últimos 5 minutos, 3 minutos, yo quisiera que Jenny Aquino me hable de la salamandra. Hay quienes le dicen la salamanqueja, la salamanquesa. Cuando usted la vea en su casa, no la mate. Por favor. No la mate. El tuqueque se llama. No la mate. De la placa daría lo que fuera por un beso